Bueno, bienvenidos a todos a este seminario institucional del ICONEC, del Instituto para la Conservación de la Cordillera Neovolcánica ante el Cambio Climático. Este seminario institucional se lleva más o menos de forma regular cada 8 días y lleva por nombre doctor René Viamonte. En esta ocasión tenemos el privilegio de escuchar, por supuesto, a la bióloga Vania Salgado Ávila, que es egresada de la licenciatura en Biología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la tesis Comunidad de escarabajos coprófagos en la Estación de Biología de los Tuxtlas, Veracruz. Ha realizado estancias de investigación en Palenque, Chiapas y en los Tuxtlas, Veracruz, y tal interés por la naturaleza se ve reflejado también en su desempeño laboral y profesional, con una fuerte pasión por el conocimiento. Ha desempeñado el papel de divulgadora científica desde hace 8 años, ha participado de varios eventos de divulgación científica como exposición de hongos y biodiversidad, guía de museo en la exposición Darwin, una aventura por la ciencia, ferias de biodiversidad estatales, se ha desempeñado también como guía. Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Bióloga Vania, pues la escuchamos, ¿no? Por favor, adelante. Gracias. Bueno, pues voy a comenzar la presentación. El día de hoy voy a hablar de lo que realicé en mi tesis, pero más que nada enfocado a la dispersión secundaria de semillas mediante los escarabajos coprófagos. Y bueno, como ya mencionó el doctor, soy bióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero realicé la parte de campo de mi tesis en la Estación Biológica de los Tuxtlas, en Veracruz. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a ver qué son interacciones ecológicas. Las interacciones ecológicas son el origen, funcionamiento y el mantenimiento de todos los ecosistemas. Estas pueden ser tanto negativas, como el caso de la competencia, el caso de la herbivoría, la depredación y el parasitismo. Tenemos interacciones que pueden ser neutras, donde solamente una parte se beneficia, e interacciones positivas para ambos lados, por ejemplo, la polinización, o en este caso particular, la dispersión de semillas. La dispersión de semillas ocurre cuando la diáspora, que puede ser el fruto entero o solamente la semilla, es dispersada de la planta madre. Esto le da mayor probabilidades de sobrevivir. Entonces, básicamente lo que sucede en la dispersión de semillas es que la semilla se cae o es transportada y se mueve, y esto le otorga más probabilidades de germinar. Se propusieron 3 hipótesis para explicar cuáles eran las ventajas de este proceso. Estas hipótesis son la hipótesis de escape, la de colonización y la de dispersión dirigida. Fueron propuestas por Jansen, Howe y Smallwood y Jordan. La hipótesis de escape explica que al alejarse de la planta madre van a evitar competir por recursos y van a evitar la depredación. Esto se traduce en más probabilidad de sobrevivir. La hipótesis de colonización dice que entre más distancia y entre más sitios sea donde caen las semillas, va a haber más probabilidades de colonizar un microhábitat favorable ante condiciones no favorables. Estas pueden ser, por ejemplo, cuando hay un incendio o cuando un árbol se cae. Y la hipótesis de dispersión dirigida sucede normalmente gracias a una ecoevolución de la planta y del dispersor, y sucede en especies que van a tener requerimientos o necesidades muy particulares y muy específicas que solo les permiten germinar en hábitats muy concretos. Estas necesitan vectores, ya sean bióticos o abióticos, que les ayuden a dispersarse. Para explicar la importancia de los vectores de dispersión, coloqué el ejemplo del dodo y un fruto que se llama tambalocoque. Con la extinción del dodo, este fruto ya no podía germinar, porque gracias a que pasaba por el tracto digestivo del dodo, se escarificaba la testa de la semilla, entonces germinaba. Y cuando no pasaba por el tracto intestinal del dodo, las semillas no podían romper la latencia, no germinaban y se pudrían.
Cuando el dodo se extinguió, algunos científicos intentaron que estas semillas volvieran a germinar, metiendo estas semillas en el tracto intestinal de los guajolotes, de los pavos, pero no tenían el mismo éxito. Entonces, actualmente no está extinta, pero para que germine se tiene que escarificar manualmente con una lija. Y bueno, voy a hablar un poco más a fondo de las diferentes hipótesis. En la hipótesis de escape, como ya dije antes, consiste en que al escapar de la planta madre, la competencia por los recursos y la depredación va a aumentar la probabilidad de que la semilla germine. Este es un estudio que se hizo en 2001 y se evaluó la dispersión de los frutos de Andira inermis mediante el murciélago Artiodosca maicensis. Entonces se encontró que de la planta madre había 233 metros donde se encontraron las semillas o los frutos y tenían estas semillas 3 veces más probabilidad de germinar que las que se encontraron en el banco de semillas debajo de la planta madre. En la hipótesis de colonización, se plantea que los hábitats no son estáticos, van a cambiar sus condiciones iniciales y van a evolucionar de manera constante. Entonces, entre más sitios haya donde se depositen las semillas, va a haber mayor probabilidad de que éstas se encuentren en sitios favorables para que su establecimiento sea mayor. Y como les decía, sucede normalmente cuando hay algún evento de perturbación, por ejemplo, que se cae un árbol o hay algún incendio, o hay tala, entonces las semillas que fueron dispersadas y que se encuentran en el banco de semillas tienen más probabilidades de germinar y de establecerse como plántulas. Y en la hipótesis de dispersión dirigida, sucede gracias a un proceso coevolutivo del dispersor y la planta. Tal es el caso como las aves que no pueden sentir o que no sienten la pungencia de los chiles, y este fue un proceso evolutivo que tuvieron los dos para que las semillas de los chiles fueran dispersadas. Entonces, estos mueven las semillas a sitios no aleatorios y por lo tanto esto se traduce en una alta proporción de semillas dispersadas, más adecuación y por lo tanto más probabilidades de que éstas sobrevivan. Esto normalmente es difícil de observarlo durante la práctica, es decir, que es más fácil decir que una semilla puede ser removida por la hipótesis de escape o por la hipótesis de dispersión dirigida, pero en el momento de la práctica es difícil dilucidar cuál de las tres hipótesis está sucediendo. Pero en general otorgan una ventaja a la planta. Hay diferentes síndromes de dispersión de semillas, de los que voy a hablar más a profundidad ahorita, pues son los de animales. Al síndrome de dispersión de semillas realizado por animales se le conoce como zoocoria. Para decidir si un dispersor es efectivo o no, esto va a depender de los hábitos de forrajeo del dispersor. Podemos catalogar en rasgos generales a la zoocoria dentro de la exozoocoria, que es, por ejemplo, cuando algunas semillas tienen estructuras adhesivas que se adhieren al pelaje de los animales, o la endozoocoria, que es como el caso que había mencionado de las aves que se alimentan de los chiles, y básicamente consiste en que los animales se alimentan de los frutos y después defecan las semillas. Los síndromes se catalogan dependiendo del animal que realiza la dispersión. Aquí puse algunos, por ejemplo, mirmecoria se realiza por hormigas, ornitocoria por aves, quiropterocoria por murciélagos y saurocoria por reptiles y en este caso por iguanas. Esta iguana dispersa semillas de un cactus. Y nosotros como seres humanos también podemos realizar dispersión de semillas, ya sea voluntaria, que es básicamente toda la agricultura, o involuntaria, por ejemplo, cuando se nos adhieren semillas a la ropa y las transportamos a otro lugar, sin darnos cuenta. Existe también la mamalocoria, que es la dispersión de semillas realizada por mamíferos. Los mamíferos normalmente prefieren frutos que tengan un color muy llamativo, que tengan un olor atractivo, que sean grandes y carnosos, porque esto les aporta más nutrientes.
Coloqué aquí el caso de esta civeta que se alimenta de los frutos del café y después estos frutos son lavados y se prepara este café que es el más caro del mundo y que dicen que es el más rico del mundo también. Bueno, quién sabe si sea el más rico, pero es también un ejemplo de cómo nos aprovechamos de la dispersión de semillas que realizan algunos animales. Los primates entran dentro del grupo de mamalocoria, del síndrome de mamalocoria, y se consideran como dispersores de alta efectividad. Esto se debe a su gran tamaño corporal, a su comportamiento de forrajeo, porque se están trasladando entre los árboles o recorren grandes distancias, y esto ocasiona que haya muchas semillas dispersadas. En los monos de viejo mundo, como los macacos, estos presentan abazones, que son como una especie de bolsas en sus mejillas que les permiten guardar semillas. Y en el caso de los monos de Nuevo Mundo, que no presentan estas estructuras, se alimentan de los frutos y después los defecan. Entonces, en el caso de los monos de Viejo Mundo, dispersan las semillas mediante al escupirlas, y en el caso de los de Nuevo Mundo, al defecarlas. Se considera que los de Nuevo Mundo son más eficaces que los de Viejo Mundo porque se mueven más distancias gracias a sus comportamientos de forrajeo. Entonces, más semillas pueden ser defecadas. Y como les decía, para medir la eficacia del servicio de dispersión, para decir si un animal es eficaz o no, se mide la distancia de las semillas a la planta madre y la tasa de supervivencia de las semillas. Y también si se establecen como plántulas o no. Bueno, una vez que sucede la dispersión primaria, es decir, que un vector moviliza la semilla de un lugar a otro, sucede o puede suceder lo que se conoce como dispersión secundaria. Lo que sucede aquí es que un animal, por ejemplo, en este caso el mono aullador, se alimenta de frutos, después los defeca, esta sería la dispersión primaria. Una vez que la defeca, aparece un segundo vector, que en este caso es el escarabajo coprófago, y mueve las semillas por segunda vez. A esto es a lo que se le conoce como dispersión secundaria. Los escarabajos coprófagos se pueden dividir o se pueden separar por sus hábitos de anidamiento. Están los paracópridos o los cavadores, los endocópridos y los telecópridos rodadores. Los paracópridos hacen su nido verticalmente, hacen túneles enterrando la materia fecal. Los rodadores o telecópridos son los que todos conocemos, que hacen su bolita de popó y la van arrastrando horizontalmente. Y los endocópridos se quedan dentro de la masa de la materia fecal o la entierran a una distancia muy corta. Los paracópridos disminuyen la probabilidad de depredación al enterrar la materia fecal junto con las semillas, y los telecópridos disminuyen los efectos negativos que se asocian con una alta densidad de semillas, es decir, que no compiten por recursos. Hay escarabajos que tienen dos o más hábitos, es decir, por ejemplo, Euristenus mexicanus, que es el que está aquí, es endocóprito, pero también tiene un hábito cavador. Y la mayoría de escarabajos tiene dos o los tres hábitos. También hay un tipo de escarabajos que son necrófagos, que están dentro de esta misma familia, que hacen su nido dentro de animales muertos. Entonces, bueno, este es el caso de los escarabajos excavadores o paracópridos. Entonces, tienen un comportamiento de cortejo donde van a empujar tanto el macho como la hembra la bola de materia fecal, la van a empujar y la van a enterrar verticalmente haciendo túneles. Después van a elegir el túnel que sea más largo o más profundo. La van a enterrar entre los dos. Una vez ahí, la hembra va a poner de 1 a 2 huevos en la materia fecal, y a este sitio se le conoce como cámara del huevo. Al enterrar la materia fecal, las semillas que se encontraban dentro de esta se van a ir quedando en el suelo y en la tierra, y esto les va a otorgar probabilidades de que germinen. Entonces, si hacemos un zoom a esta cámara del huevo,
vamos a encontrar que primero va a estar el huevo que coloca la hembra en la cámara de huevo, que está aquí. Después se va creando la larva. La larva se va a alimentar de la materia fecal que ya sus padres habían colocado. Después la va a volver a defecar y se va a volver a alimentar de esta materia fecal, es decir, se realimenta de sus propias defecaciones. Y este es el ciclo de vida de este escarabajo, Ontophagos pulvicornis. Está el huevo, la masa nido, las larvas, la pupa y ya el adulto. Una vez que nace, o bueno, que el adulto, que ya llega a su etapa adulta, va a destrozar la materia fecal y ya va a surgir y comienza un nuevo ciclo de vida. Entonces, necesitan la materia fecal en todo momento para sobrevivir. La actividad que los escarabajos coprófagos desempeñan como dispersores secundarios aporta muchos beneficios. Se sabe que esta subfamilia Scarabine, que es subfamilia de la familia Scarabidae, cuenta con más de 6.000 especies y 200 géneros a nivel mundial. Se encuentra normalmente en regiones tropicales. Algunos de los beneficios que aportan son incorporan nutrientes al suelo, la aeración del suelo, que se conoce como bioturbación, controlan parásitos y la dispersión de semillas. Se sabe que pueden dispersar o enterrar hasta el 95% de las semillas. Pero no solamente aportan beneficios, es decir, ecológicos, sino que también aportan beneficios económicos. En un escenario ganadero destruyen los huevos, que pueden ser larvas de moscas, de helmintos y nemátodos, y algunos parásitos del ganado. Mejoran la calidad física del suelo y el rendimiento del pasto. Es por eso que son utilizados como indicadores del estado de calidad de conservación. Sin embargo, gracias a que se están utilizando muchísimos insecticidas y plaguicidas, los escarabajos nativos de diferentes zonas están desapareciendo. Eso ocasiona que al no haber escarabajos que utilicen la materia fecal para hacer sus nidos o para alimentarse de ellos, va a haber más deposiciones, más defecaciones y puede haber parásitos, sí, es decir, hay muchas afecciones al entorno. Entonces, en algunos lugares han introducido escarabajos africanos para que se encarguen de esto. Esto puede tener una ventaja en el momento, pero también desplazan a la fauna nativa de escarabajos. En Australia hubo un caso, por ejemplo, donde hubo tanta materia fecal y ya no había escarabajos nativos que tuvieron que introducir escarabajos mexicanos y escarabajos africanos. Eso pasó también en Estados Unidos. Algunas de las especies que introdujeron fueron africanas y a la fecha se han diversificado, o más bien se han desplazado hasta nuestro país también. Entonces, principalmente en Veracruz, en los Tuxtlas, en los sitios ganaderos hay muchas especies de escarabajos introducidos. Bueno, se sabe también que hay una relación entre el tamaño del escarabajo y la semilla que puede movilizar. Los escarabajos realmente no es que quieran mover la semilla, sino que es un beneficio secundario porque lo que ellos realmente quieren es la materia fecal. Y pues dentro de ellas se encuentran las semillas, pero ellos realmente las pueden ver como un estorbo. Entonces las semillas grandes las tienden a excluir. Se sabe que los escarabajos que tienen hábitos rodadores son más pequeños que los excavadores, que son de mayor tamaño. Entonces hay una relación entre el tamaño de los escarabajos y las semillas que pueden mover. En un estudio que se realizó, encontraron que los escarabajos solían excluir las semillas más grandes. Esta, por ejemplo, que es de 7 milímetros, no era movida, mientras que la de 3 milímetros sí era movida. Esto simplemente tiene que ver con los hábitos de los escarabajos que se encuentran en cada sitio. Y bueno, ¿cómo o qué es lo que sabemos de la dispersión secundaria? ¿Cómo es que surgió? Se encontraron coprolitos de este dinosaurio, Mayasaura peblesorum,
que es un dinosaurio que habitó en el Cretácico superior y además de que tiene diferentes datos muy interesantes, como por ejemplo que es el primer dinosaurio en el que se registró cuidado parental. También se encontraron sus coprolitos, es decir, sus deposiciones, y en ellas se encontraron unos túneles. Se cree que pudieron ser ocasionados por un escarabajo que es del género Ontophagus, que tiene este mismo comportamiento, pero también se cree que pudo haber sido por pupas de dípteros. Entonces no se pudo llegar a una conclusión, pero si son de escarabajos podría ser el primer registro que se tiene de escarabajos coprófagos. Lo que sí se tiene muy claro es que en el periodo Cretácico, estaba dominado por pastos. Encontraron en India unos fitolitos encontrados en unos coprolitos y encontraron semillas de pasto. Entonces se sabía que en el Cretácico había mucho pasto. Se sabe también que fue justo el momento en el que hubo un evento de radiación de mamíferos. Se encontró un coprolito de este animal que está aquí, que es un mamífero del clado Guanateria, y se encontró comportamiento muy similar al de los escarabajos coprófagos actuales. Entonces, este es el primer ignofósil que muestra un proceso de dispersión secundaria o de coprofagia por parte de los escarabajos coprófagos. A este coprolito lo llamaron Coprimispanera ecuadorensis. Entonces, imaginen que en el Cretácico estaba todo cubierto de pasto, había muchos mamíferos y también había presencia de escarabajos que movilizaban las semillas del pasto, una vez que estas eran detectadas por mamíferos. ¿Y cómo es que evolucionó el comportamiento de coprofagia? Bueno, se tienen diferentes hipótesis. La primera es que se cree que primero tuvieron que pasar de una dieta dura a una dieta blanda. Algunas de las familias que aún presentan este comportamiento, que presentan piezas bucales muy grandes, es la familia Lucanidae y la familia Quironidae, que se alimentan de madera muerta o de hojarasca. Entonces hubo un cambio en la dieta y en las mandíbulas, y después tenemos a las subfamilias como Scarabinae o Apodinae, que comenzaron primero a alimentarse de humus y modificaron sus estructuras bucales para que pudieran filtrar el humus y pudieran alimentarse de los nutrientes que este les proveía. Este es un ejemplo de las mandíbulas del escarabajo Phaneus. Tienen como una especie de sistema de filtración. La segunda hipótesis dice que en realidad primero vino el comportamiento de nidificación antes de la modificación de las piezas bucales. Y bueno, se cree que hacer un nido necesita mucha energía, y entonces pues comenzaron a hacer estas bolas de defecación o de materia fecal para fabricar los nidos. Y como les decía anteriormente, la larva lo que hace es alimentarse de las heces que se encuentran en el nido, las defeca y luego se vuelve a alimentar de ellas. Entonces, como hacer un nido necesita muchísima energía, los padres solamente se ocupan de hacerlo y la larva se ocupa de alimentarse de ellas y de volver a reciclar estos nutrientes. Y la tercera hipótesis es la que ya les mencionaba. Gracias al evento de radiación de mamíferos en el Cretácico tardío, los escarabajos ya tenían un nuevo recurso. Antes se podían alimentar de humus, pero como el nuevo recurso era la materia fecal o las defecaciones, pudieron alimentarse gracias a ellas. Entonces, se cree que primero vino el comportamiento de nidificación y después vino el comportamiento de coprofagia. Y por lo tanto, la dispersión secundaria de semillas. Y bueno, se ha demostrado que los escarabajos coprófagos son dispersores muy efectivos. Este es un estudio que se realizó en la Estación de Biología de Chomela, en Jalisco, y se
utilizaron cuentas plásticas para asemejar semillas. Entonces se utilizó materia fecal y se encontró que las cuentas chicas, como ya había dicho antes, eran las más dispersadas por los escarabajos que se encontraron ahí. Estas son las distancias verticales de las cuentas enterradas. Las cuentas chicas fueron las que se enterraron más en comparación con las cuentas grandes. De igual forma, fueron más dispersadas horizontalmente las cuentas chicas que las cuentas grandes. Se realizaron diferentes pruebas para medir el establecimiento de las plántulas de las semillas. Se encontró que cuando había presencia de materia fecal y de escarabajos, era más probable, o las plántulas o las semillas se establecían más, a diferencia que cuando solamente había materia fecal y a diferencia de cuando solamente estaban las semillas. Entonces, esto demostró que la actividad de los escarabajos coprófagos era crucial para el establecimiento de las plántulas y para la germinación de las semillas. En otro estudio realizado con materia fecal de Aloguatas seniculus, el mono aullador rojo, se encontró, utilizaron semillas de la planta quina quina, Microphyllus guayanensis, y de Buchenavia grandis, junto con la materia fecal del mono aullador y junto con los escarabajos. Entonces, obtuvieron resultados similares. Obtuvieron que la materia fecal que fue enterrada por los escarabajos las semillas se establecieron más o germinaron más que la que no tenía materia fecal y la que no fue removida por los escarabajos. Este estudio fue en realidad realizado en 2007, pero se publicó en 2021. Mediante materia fecal obtenida por cerdos, por puercos, se realizó un estudio muy similar al primero que mostré, donde se germinaron semillas de diferentes plantas que normalmente están presentes en la selva. Esta se realizó en la región de los Tuxtlas, también en la estación de biología. Se germinaron semillas de mastate y de palo mulato, y se encontró que las semillas que fueron removidas o que se encontraban en la materia fecal de los cerdos y que fueron removidas por los escarabajos, germinaron más que la que solamente tenía materia fecal, y germinaron en mayor proporción que las que no tenían ni materia fecal ni escarabajos, es decir, que las germinaron directamente en el suelo. Y bueno, esto es un ejemplo de la actividad de los escarabajos secundarios como dispersores, de los escarabajos coprófagos como dispersores secundarios en los bosques tropicales. Esto nos da una idea de lo importantes que son y de lo que podría suceder si estos desaparecieran. Se ha encontrado también que en los sitios fragmentados, es decir, en donde la vegetación ya no es la original a la que se encontraba antes, la actividad de los escarabajos también está variando. Cuando se introduce ganado, por ejemplo, los escarabajos van a preferir o prefieren las defecaciones del ganado antes que las defecaciones de los animales silvestres. Esto puede ser un problema porque ya no van a estar dispersando las semillas que los animales silvestres o nativos de la zona de las que se están alimentando. Esto puede ocasionar que pues desaparezcan plantas nativas también. Y bueno, ya a modo de conclusión, solo quiero comentar que la interacción de los escarabajos y las plantas o las semillas, como la dispersión secundaria, va a implicar la reubicación de estas semillas a condiciones diferentes, como mencionaba con las diferentes hipótesis de dispersión de semillas. Esto ocasiona que cambie el destino de las semillas, asegura la germinación y el establecimiento de estas. Entonces, los escarabajos coprófagos juegan un papel sumamente importante en el origen y en el establecimiento de los ecosistemas. Es por eso que es sumamente importante conservarlos
y conservar también a los animales que se alimentan de frutos para que pues los escarabajos puedan dispersar estas semillas. Y quisiera acabar con esta frase de un libro que se llama Los insectos son maravillosos, el maravilloso mundo de los insectos, que dice: los insectos son pequeños engranes que hacen al mundo girar. Y pues hay que tener en cuenta que no solamente los escarabajos juegan un papel muy importante en los ecosistemas, muchos insectos también juegan un papel sumamente importante y hay que cuidarlos a todos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.